No todo es dolor. A pesar de todo, creo que hay más que dolor en un duelo. Existe, por ejemplo, el coraje de llegar a donde nunca llegaste. Y en el acto de dejar atrás hay algo de salir hacia adelante. Y cada adiós oculta un silencioso bienvenido. La existencia es tan solo una mezcla extraña de finales y principios. Y las despedidas son mucho más un tema de vida que de muerte. Y lo creo porque otros que lo vivieron lo contaron, porque otros que sufrieron primero crecieron después con el dolor. Y es por eso que sé que no estoy sola, que avanzo día y noche acompañada, que hay otros que dejando su marca en el camino encontraron más tarde, caminando, el sentido verdadero de haberlo recorrido. Marta Bujó. Este poema sobre el duelo presenta el vídeo de hoy donde vamos a hablar de este concepto a petición de una seguidora y porque además considero que es un tema muy importante que nuestra sociedad deja bastante de lado porque vivimos ahora más que nunca con las nuevas tecnologías en un momento donde publicitar o publicar o difundir estados de felicidad y alegría pues se ha vuelto casi una obligación en nuestra vida y dejamos un poco atrás la tristeza, que es una emoción que también forma parte de nuestras vidas, lo neguemos o no, va a estar ahí. Así que si hay algo que experimente o que nos haga experimentar tristeza, es un proceso de duelo y vamos a verlo en el vídeo de hoy. Como siempre, vamos a empezar hablando un poco de qué nos cuenta la psicología de una forma un poco más teórica acerca de qué son los procesos de duelo, cuándo un duelo es sano y cuándo es patológico y por qué puede ser interesante afrontar esto desde la perspectiva de la psicología positiva. Vamos a conocer algunos recursos y ejemplos para afrontar los procesos de duelo y os voy a proponer algunos ejercicios también pues para que afrontemos, como digo, estas vivencias que todas las personas en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que encarar. Así que vamos al lío. Bueno, pues si hablamos de duelo, normalmente siempre vamos a pensar en un fallecimiento o en una muerte. El duelo sería pues todas las emociones de tristeza, de soledad, de abandono, de pérdida que vivimos ante la situación de la muerte de una persona a la que queremos, que es relativamente cercana. Pero verdaderamente la psicología nos hace darnos cuenta de que el proceso de duelo es mucho más amplio. Experimentamos un duelo siempre que hay algún momento de abandono, de rechazo o de cambio en nuestras vidas. Lo que pasa es que ese duelo no siempre se vive con la misma intensidad, pero a veces olvidamos, como digo, pues que por ejemplo una separación, un divorcio, la ruptura de una amistad, la mudanza, dejar un trabajo, pueden ser momentos también de duelo donde tengamos que elaborar una serie de herramientas psicológicas para poder afrontar las nuevas situaciones y donde es importante tomar conciencia del cambio que estamos viviendo y de cómo podemos afrontarlo mejor para superarlo y poder seguir adelante. Sin duda lo que caracteriza el duelo, pues como digo, estas emociones que, aunque no son negativas, porque las emociones no son negativas ni positivas, son necesarias todas porque son procesos de adaptación de los individuos a las circunstancias que les suceden, pues sí que pueden llegar a ser desadaptativas, cuando la tristeza, el abandono, perdemos las ganas de hacer cosas, la ilusión, se nos altera el descanso o el apetito, entonces ya sí que es verdad que es una tristeza desadaptativa y que es común en los procesos de duelo. No hay nada alarmante en esto, salvo en algunas ocasiones cuando ya pues el duelo es un poco patológico, pero esto lo vamos a comprender muy pronto, que vamos a entrar en este tema. Pero antes de esto pues yo quería un poco hacer hincapié en el tema de las emociones desadaptativas que en un momento dado pueden dificultarnos afrontar nuestra vida normal, estar con nuestros hijos, que son nuestra responsabilidad, organizar la casa, ir al trabajo, etcétera. Y también el hecho del concepto de trabajo de duelo, que el trabajo de duelo implica toda esa serie de procesos que vamos a hacer psicológicamente, esas herramientas que vamos a elaborar ante esa situación de pérdida. Y que aunque las etapas del duelo que se ven en las películas de una forma tan categórica realmente no están divididas de esa forma, como digo, tan cuadricular, en la literatura de psicología sí que es verdad que hay una serie de etapas dependiendo de los autores, pero que prácticamente coinciden todos en que la primera etapa es la de afrontación de lo que está sucediendo. Hay un momento de incredulidad porque no estamos preparados para afrontar esa pérdida. El siguiente hecho sería, o el siguiente paso sería el camino de intentar ya hacer la digestión de esa pérdida, ser consciente, y el último pues sería la superación. Esas serían las tres etapas que vivimos en todos los procesos de duelo. Os quiero dejar también insistiendo en la idea de que el duelo no es solamente afrontar la pérdida de una persona que fallece, un esquema muy interesante de Flores en 2002 que nos señala diferentes etapas del duelo a lo largo de la vida de las personas, además, porque así pues es una forma también un poco de afrontar, prepararnos, mentalizarnos, incluso hablarlo con los niños, que es algo que en nuestra sociedad sigue siendo un tema bastante tabú, el tema de hablar de la muerte, y a veces pues les contamos
medias verdades o directamente fábulas, metáforas y mentiras para dulcificar un poco un tema que a nosotros mismos nos puede resultar muy duro, pero que tampoco facilita en algunas ocasiones elaborar este proceso cuando tienen que afrontarlo los niños ante la pérdida, pues a lo mejor de una mascota o de un familiar mayor en la familia. Entonces, como decía, en este esquema de flores me parece muy interesante porque va marcando los diferentes momentos de duelo en nuestra vida, en nuestras etapas evolutivas y que por supuesto van mucho más allá, como decía, del fallecimiento, ¿no? Por ejemplo, en la infancia nos habla que se puede experimentar el duelo cuando hay una pérdida, la separación, por ejemplo, de los padres. En la adolescencia también nos señala el duelo, por ejemplo, al terminar la escuela y empezar la universidad o el instituto y cambiar totalmente de ambiente. También nos señala en los adultos jóvenes una etapa que me ha parecido bastante curiosa y a la vez importante porque a veces se pasa un poco por alto, que eso son los cambios de etapa, ¿no? Nos señala, por ejemplo, como un duelo, un aborto, que es algo muy obvio, pero también un embarazo, porque es verdad, ¿no?, que hay una pérdida de cierta forma de vida o libertad, etcétera, cuando va a venir un bebé a la casa. Y que es verdad que hay que elaborar una serie de procedimientos mentales que además nos van a hacer madurar, y ahora voy a retomar un poco esta idea desde el punto de vista de la psicología positiva, el crecimiento personal. Y entonces pues sí que vamos a tener que afrontar un poco, hacer la digestión de esta nueva vida a la que vamos a recurrir. Y por supuesto que en la edad adulta y o vejez, un ejemplo típico de duelo sería la jubilación. No parece que muchas veces, ¿no?, se dice popularmente, anda, que vas a pasar mejor vida, que qué bien, pero es verdad que muchas personas necesitan adaptarse a esta situación nueva en la cual pues ya no hay un momento tan productivo desde el punto de vista quizás socioeconómico, aunque sí puede serlo a nivel personal, pero que nos sigue costando a veces afrontar o aceptar precisamente en parte por una escala de valores o de presión social que nos rodea. Así que, como digo, creo que es un esquema bastante interesante que nos puede hacer darnos cuenta de que hay etapas en la vida en las que, aunque no son fallecimientos, elaboramos también nuestro trabajo de duelo ante las situaciones. Dicho esto, podríamos hablar de cuáles son los tipos de duelo que hay y básicamente, por no entrar en categorías muy complicadas, vamos a señalar tres tipos de duelo. El duelo saludable, que es el que experimentan las personas que tienen que afrontar esta situación de pérdida, que viven esas emociones que, como digo, son necesarias, tristeza, soledad, falta de motivación en cierto momento, pero en un periodo de tiempo y con una intensidad relativamente adecuadas, no patológicas. Luego estaría el duelo anticipatorio, que es el que viven las personas cuando saben que esa situación de pérdida está cercana, lo presienten o lo notan o simplemente lo saben. Si yo ya sé que voy a encarar o afrontar un divorcio, o en un caso de una enfermedad terminal, también sabemos que el duelo está próximo, y entonces esas emociones comienzan incluso antes de la pérdida porque las estamos anticipando. No tienen por qué ser patológicas, simplemente es un proceso natural que vive el ser humano al comprender que está cerca ese momento de pérdida. Y luego ya entraríamos en el duelo patológico, como digo, que es en estos casos en los que se cronifican estas emociones y se convierten en desadaptativas. No puedo ir a trabajar, no puedo atender a mis niños, no quiero quedar con mis amigos, porque estas sensaciones tan fuertes de tristeza, de anedonia, de no poder disfrutar, no tener sensación de placer ante las cosas, no tener motivación, pues ya se están cronificando y han calado en mí y en mis hábitos y en mi forma incluso de percibirme a mí mismo o a mí misma. En este caso ya sí estamos hablando de un duelo patológico. Pero por dar un poco más orientaciones acerca de esto, tengo aquí una chuleta que os voy a poner también. ¿Cuándo debo preocuparme ante mi propia vivencia de un momento de duelo o la de otra persona que tengo cerca y a la que quiero pues ayudar o entender, ¿no? Porque se me olvida decir algo importante, y es que hay más tendencia a sufrir un duelo patológico cuando la pérdida es una situación catastrófica por el tema de que mentalmente pues no estamos preparados, pues por ejemplo un accidente o una catástrofe natural, etcétera. Cuando hay una sensación de culpabilidad, cierta o no, con respecto a la persona que ha fallecido, porque nos sentimos de alguna manera responsables de su pérdida, ahí es mucho más fácil que vivamos un duelo patológico, necesitemos ayuda para superarlo. Y también cuando hay una relación de excesiva dependencia con la persona que fallece. Todas estas pinceladas creo que son bastante importantes porque aunque tú no estés viviendo ahora un proceso de duelo, te puede hacer plantearte si en algún momento de tu vida podrás afrontarlo de una forma más sana o más patológica viendo las circunstancias que ahora mismo tienes alrededor. Es decir, nadie puede afrontar un accidente, de eso no está en nuestras manos, por desgracia, pero sí podemos evitar que nuestra relación sea de una dependencia patológica y por lo tanto la pérdida de esa persona, o si esa persona me pierde a mí, pues termine en una psicopatología por un duelo mal elaborado. También se me olvidaba decir, es que corro mucho.
que cuando un duelo no se elabora correctamente, aumenta la probabilidad de que las siguientes pérdidas pues se sufran también mucho más. Por eso es importante el trabajo de duelo y por eso os voy a dar algunos matices, algunos ejercicios al final del vídeo para facilitar estos procesos, estas despedidas. Una serie de pequeños rituales que nos pueden ayudar a tomar conciencia, a liberar nuestro dolor, pero también a tranquilizarnos y a vivir con paz y a seguir adelante ante estas situaciones. Pero bueno, como decía, voy para un lado para otro, pero espero explicarme bien. ¿Cuándo me tengo que un poquito preocupar ante una situación de duelo? Porque puede ser que no sea tan saludable como se desea, ¿no? ¿Ante qué pista? Pues os las voy a decir. Intensos sentimientos de culpa, como decía antes, ante la pérdida, que muchas veces pues, van a ser sentimientos de culpa elaborados por nosotros y que no son objetivos, sino que son sensaciones subjetivas, a veces pues por presión que hemos sentido, por pensamientos erróneos. Acordaros el vídeo en el que recorríamos un poco los pensamientos automáticos negativos, ¿no? La visión de túnel, el creer que todo me pasa a mí, el creer que tengo mala suerte o el creerme culpable a veces de situaciones que no están en mi mano. Pues si tengo esa tendencia de pensamiento y la proyecto sobre una persona que ha fallecido, es mucho más fácil que mi duelo sea obviamente patológico. Otro ejemplo, pues por ejemplo, cuando tengo pensamientos de suicidio o cuando, como decía antes, tengo anedonia, que es la incapacidad de sentir placer en ciertas situaciones que antes me lo provocaban o que naturalmente suelen ser placenteras. Si pierdo la motivación, si situaciones que forman parte de mi vida cotidiana ya no las puedo afrontar, estos son grandes pistas de que ya estoy entrando en un episodio depresivo importante que puede ser que necesite ayuda pues psicológica, médica, etcétera, sanitaria y por supuesto siempre, como vamos a ver después, de mi círculo de apoyo, ¿no? de mis familiares y mis amistades, mis personas más cercanas. Otro ejemplo, pues, síntomas físicos, como por ejemplo aquellos que hacen referencia a trabajo para respirar, bueno, que son comunes a veces también a los estados de ansiedad y o de depresión, dolor de pecho, dolor en las articulaciones, cansancio extremo, etcétera. Y bueno, ¿qué más tenemos? Es que están en los mismos parámetros más o menos. Desesperación extrema, dificultades de funcionamiento, ya lo he dicho, abuso de sustancias para un poco poder afrontar la realidad, ¿no? Etcétera. Entonces, como digo, pues esto serían una serie de pistas que nos pueden arrojar luz para ver si yo misma o alguien de mi alrededor está afrontando un duelo de una forma que sería mejor ayudar a esta persona de alguna manera. Dicho esto, voy a adelantar un poco los contenidos del próximo vídeo porque vamos a hablar del concepto de resiliencia en el siguiente vídeo, que es un constructo, palabra que ya tardaban en aparecer por aquí, que hace referencia a la capacidad que tenemos las personas, aunque luego veremos en ese vídeo de dónde viene este concepto, no viene del campo de la psicología ni de la sociología, aunque se ha aplicado en él, la capacidad que tenemos las personas para afrontar situaciones que son dramáticas, incómodas, dolorosas, tristes, etcétera, y superarlas creciéndonos ante ellas y evolucionando, madurando. ¿Dónde mejor aplicar este concepto que en un proceso de duelo también? Tiene mucho que ver. Así que como no lo quiero desarrollar, lo dejo solo como pincelada, pero bueno, sí que quería comentarlo. Y llegado a este punto, ¿qué puede aportar la psicología positiva al campo de los procesos del duelo? Porque ya sabéis que siempre insisto en el hecho de que la psicología positiva no niega la realidad ni te dice que todo es maravilloso, sino que tienes que afrontar, o que es deseable afrontar, las vivencias de las personas con una actitud de crecimiento, de madurez y una actitud positiva, que no quiere decir que todo sea positivo ni que yo me autoengañe, ¿vale? ¿Qué puede aportar la psicología positiva en este campo? Pues rescatando un poco el concepto de resiliencia del que acabamos de hablar, hay diferentes autores que nos dicen que hay personas que son capaces de afrontar estos momentos experimentando un crecimiento personal. Incluso hay un autor que me parece muy interesante por los 3 polos que señala, porque a mí, por ejemplo, me ejemplifica bastante, que es Parkment, que nos dice que las personas que viven, afrontan experiencias de duelo, también sienten momentos de cambio y de transformación con respecto a 3 parámetros de su vida, con respecto a su propia concepción como persona en el mundo, con respecto a sus relaciones con los demás y con respecto a su filosofía de vida. Y verdaderamente digo que me parece algo interesante que nos paremos a reflexionar, porque es verdad, si yo lo pienso en un antes y un después de un duelo, que yo he cambiado como persona, he madurado en cierta forma, mi forma de percibirme también lo ha hecho, mi forma de relacionarme con los demás también, porque valoro muchísimo más la proximidad y los momentos que paso con los míos, mucho más que antes, y también mi filosofía de la vida, pues porque bueno, todos y todas tenemos un sistema de creencias
algunos son religiosos y otros no, de valores y de pensar qué hacemos en el mundo, qué sentido tiene que estemos aquí, y esos valores pues se ven alterados, cambiados, modificados o transformados por los procesos de duelo. Así que por eso decía que me parece muy interesante estos apuntes que nos da la psicología positiva para hacernos ver que independientemente del momento de tristeza que estamos viviendo, hay que seguir adelante, hay que crecer, hay que transformarse y continuar un poco pues cada uno con nuestra vida y nuestras ilusiones y nuestras personas que nos quieren alrededor. Bueno, no he hablado del libro, aunque ahora viene la parte de los recursos y de los ejemplos. Hay un libro que lo he prestado a tantas personas que han vivido momentos de duelo que alguna de ellas no me lo ha devuelto y lo he buscado para sacarlo en el vídeo de hoy, pero no lo he encontrado. Se llama El camino de las lágrimas, de Jorge Bucay. No dudo que habrá libros mejores, pero a mí este me gustó muchísimo y como digo, siempre que lo he prestado, las personas me han dicho, he llorado mucho leyendo este libro, pero me ha ayudado muchísimo a afrontar mi proceso personal, mi trabajo de duelo. Por eso no quería dejar de recomendarlo aquí. Y además traigo una pequeña frase para terminar la parte más teórica que me caló muy hondo cuando la leí, porque yo siempre he pensado y he hablado con las personas con las que ha salido este tema del duelo, ¿no? Que no hay nada más fuerte que la muerte de un hijo porque psicológicamente no estamos preparados, parece que es antinatura, que una persona que es mayor y progenitor o progenitora de un niño o de un adulto, pero su padre o su madre al fin y al cabo y tenga ese lazo con él. Parece antinatural que muera antes la persona más joven, ¿no? Que muera antes el hijo o la hija. Y por eso esta frase también me caló tanto, me pareció tan bonita. Y dice, solo hay una cosa que me puedo imaginar más terrible que la muerte de mi hijo, no haberlo siquiera conocido. Me parece súper bonita, súper triste. Y bueno, algo que no ha salido aquí, pero que yo lo digo a menudo, se lo digo a mis hijas, hay mucha belleza en la tristeza. Vivimos en un mundo que pretende negarlo, pero creo que es necesario que tomemos conciencia de eso, no por fomentar para nada, ¿no? Los estados tristes, pero para no negarlos porque no tiene ningún sentido y eso nos hace enormemente inmaduros como sociedad, como decía. Pero bueno, vamos a pasar al punto ya de los ejemplos. Os voy a dejar dos en este vídeo hay extra de infografía, de las que hago con Genially, que me gustan mucho para resumir pues algunos aspectos prácticos para aplicar, para ponerla, como yo digo, en la nevera. Esto quizás del duelo no es un tema que vayas a poner en la nevera, pero para tenerlo para ti si te parece interesante, en la que vamos a ver diferentes aspectos en las dos infografías. Uno es consejos en 10 tips, 10 consejos para afrontar tu propio trabajo de duelo, y otro es cómo puedes ayudar a una persona que está pasando un duelo, porque a veces no nos encontramos nosotros ante esta situación, pero si alguien a quien queremos lo está afrontando o lo está viviendo con más intensidad por tratarse de un fallecimiento o un duelo más cercano y no sabemos cómo ayudarle, no sabemos qué hacer, pues una serie de consejos para eso. Aparte de esto, el cine ha reflejado muy bien en algunas películas los procesos de duelo y es muy necesario esto porque es una forma en la que en una sociedad que, como decía antes, niega de alguna manera aquellas situaciones que nos hacen más infelices, es una forma en la que el séptimo arte pues hace un poco de catarsis a veces y nos permite empatizar con los protagonistas o entender ciertas situaciones. Algunas películas que tratan este trabajo de duelo son La habitación del hijo, 21 gramos, 7 almas, y no voy a dejar de decir una de mis pelis favoritas de dibujito, que es Inside Out, donde la protagonista en realidad lo que elabora es un proceso de duelo. Seguramente si tú le vas a contar la película a alguien, si la has visto, no le vas a decir, la película es de una niña que elabora un proceso de duelo, porque eso no te haría para nada no imaginarte de qué trata la película. Pero verdaderamente eso es lo que sucede en la película. La niña necesita hacer el duelo de la ciudad de la que se va, de la casa de la que se va y de los amigos a los que deja. Y es por eso, junto con otros temas como la adolescencia, etcétera, que ella sufre esa pequeña crisis. Entonces, pues es una película donde, si la vemos con nuestro hijo o nuestra hija, es importante que no nos quedemos solamente con algunas de las cosas que salen, que también son muy interesantes, pero que hagamos hincapié en este pequeño proceso porque nos hace entender muy bien cómo reaccionamos las personas ante las situaciones de duelo que no tienen por qué ser, como digo, el fallecimiento de alguien, sino un cambio grande en nuestra vida, una transformación. Bueno, vamos a repasar los 10 tips de uno de los dos Genially, por no alargar mucho el vídeo, no los dos, porque además no me gusta mucho estar leyendo y tampoco me dedico a aprenderme de memoria las cosas que os cuento, prefiero simplemente comprenderlas, pero os voy a dejar aquí los 10 consejos para afrontar el duelo. Y uno de ellos, el primero, es permítete la tristeza, un poco porque, como digo, a veces en nuestra sociedad parece que incluso a los niños le decimos, venga, no llores. Yo lo he dicho sin darme cuenta muchas veces a mis hijas, no llores. ¿Por qué no vas a llorar? Si estás triste, lo que tienes que hacer precisamente es llorar. Permítete la tristeza. Sería el primer consejo.
El segundo es ser consciente de que las cosas requieren su tiempo. Igual que un duelo demasiado largo podemos pensar que es patológico, un duelo necesita tiempo. Nadie elabora un duelo en un día ni en dos. Entonces, concédete tiempo y afróntalo. Debes saber, debes entrar en tu trabajo de duelo sabiendo que vas a necesitar un tiempo. El tercer punto es tener compasión con nosotros y nosotras mismas, porque muchas veces tenemos esa facilidad, como decía antes, para empatizar con mi amigo o con mi compañero o con mi familia que está elaborando un proceso de duelo, pero yo me estoy exigiendo, yo quiero terminar ya, yo quiero estar ya bien, yo quiero trabajar y dar el 100%, y tienes que tener compasión porque es un momento de tu vida donde no vas a estar al 100% y no pasa nada. El punto número 4 es aplaza las tomas de decisiones, porque cuando tenemos que tomar decisiones relevantes en nuestras vidas, importantes, pues necesitamos que nuestras emociones no sean especialmente intensas para que nuestro lóbulo frontal esté equilibrado y tome buenas decisiones y sepamos analizar bien la información antes de decidir. Y todo esto es un poco incompatible con estados emocionales fuertes, intensos o especialmente delicados. Por eso, ahora, en estos momentos, las decisiones hay que aplazarlas, no pasa nada, esto no es una carrera. Si ahora tengo que decidir entre aceptar este trabajo y dejar el otro, o me mudo o no me mudo, voy a esperar que pase mi trabajo de duelo y entonces después ya con la mente más fría, como se suele decir, de una forma popular, entonces la voy a afrontar. El aspecto número 5, cuida tu salud, porque precisamente salía ante el abuso de sustancias. A veces cuando vivimos procesos de duelo bajamos la guardia, no estamos en nosotros mismos, dejamos de interesarnos y entonces pues a lo mejor empezamos a desarrollar conductas que son poco saludables o simplemente dejamos de tener cuidado en nuestra alimentación, nuestro descanso, y es muy importante porque precisamente cuanto más saludable estemos, más fácil será ir afrontando ciertas procesos de normalidad, de vuelta de nuevo, cuando haya un poco pasado mi trabajo de duelo y haya yo podido aceptar esta situación y ya la tristeza esté ahí de otra manera. Entonces, cuidar la salud, mantener la rutina y los hábitos saludables es muy importante porque nos hace anclarnos en cierta manera a la superación de este momento difícil que estoy viviendo. El 6, refúgiate en los tuyos. Yo siempre, hay un concepto en psicología que me imagino que ya lo habré dicho en algún vídeo porque me gusta muchísimo, que se llama red de soporte emocional. Yo me imagino, pues tú vas por la vida como si fuera un equilibrista y sabes que si te caes, si das un mal paso y te caes, tú tienes tu red de soporte emocional, que son tus amigos, tus familiares, tu madre, tu pareja, tus hijos, quien sea, quienes sean. Pero son esas personas que están ahí, pues este es el momento de tirar de ellas. Y por supuesto, como decía, y como veréis en la siguiente infografía también, si cuando tú te toques esa red de soporte emocional, pues está ahí también para la persona que se ha caído. El 7 se llama Permítete el recuerdo y va a formar parte de una de las actividades que os voy a proponer, porque creo que es importante y forma parte del trabajo de duelo poder recordar a esa persona de la que nos estamos despidiendo. Y podemos, como digo, facilitar ese recuerdo de una forma, pues un poco haciendo un pequeñito ritual que nos puede servir incluso para hacerlos con niños, si vemos que es necesario. El 8 sería confía en tus capacidades. Muchas veces cuando estamos en un punto muy bajo de nuestras vidas, pues lo vemos todo con visión túnel y estamos como en el fondo de un hoyo, pensamos que nunca vamos a salir de ahí. Otras veces en tu vida has afrontado épocas difíciles y malos momentos y has hecho trabajos de duelo. A lo mejor no han sido de pérdida de un ser querido, insisto, pero han sido trabajos de duelo. Y los has superado y los has afrontado y has seguido viviendo, porque esta vez no. Entonces, confía en esa capacidad que vas a tener una vez más para superar este mal momento, este momento más duro. El 9 sería ayuda, como digo, insisto, a quien pasa este momento. Es decir, cuando tú ya estás un poco mejor, puedes ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo porque tú ya tienes esa experiencia y tienes ese conocimiento y esa valía. Y finalmente, el punto número 10 sería reconoce la belleza de la vida. Como decía antes, nos han enseñado desde pequeños y pequeñas que la vida es bella solo cuando hay emociones relacionadas con la felicidad, la alegría, etc. Y verdaderamente también hay belleza en la vida en los momentos de pérdida y de tristeza, que nos cuesta trabajo verla cuando lo estamos viviendo en primera persona, por supuesto, pero que hay que aprender un poco a valorar también esos momentos porque forman parte de la madurez personal y de tu transformación como persona. Y bueno, dicho esto, ya sabéis que siempre me gusta traer algún cuentecito, alguna metáfora, y la de hoy se llama A veces no soltar es la muerte. No lo he dicho en el vídeo de una forma explícita, pero en la psicología positiva se hace referencia a los procesos de duelo, no solamente de fallecimiento, insisto, sino de transformación y de cambio de etapa en la vida,
como soltar algo, porque a veces las cosas decimos que son como nuestras y nos aferramos a ellas y cuando no están, pues más nos duele. Entonces hay que aprender a soltar. Y me gusta el nombre de este cuento porque precisamente hace referencia un poco a esa idea, ¿no? A veces no soltar es la muerte. Había una vez un hombre que estaba escalando una montaña. Estaba haciendo una escalada bastante complicada. Una montaña en un lugar donde se había producido una intensa nevada. Él había estado en un refugio esa noche y a la mañana siguiente la nieve había cubierto toda la montaña, lo cual hacía muy difícil la escalada. Pero no había querido volverse atrás, así que de todas maneras con su propio esfuerzo y coraje siguió trepando y trepando, escalando por la empinada montaña. Hasta que en un momento determinado, quizás por un mal cálculo, quizás porque la situación era verdaderamente difícil, puso el pico de la estaca para sostener su cuerda de seguridad y se soltó el enganche. El alpinista se desmoronó, empezó a caer a pico por la montaña golpeando salvajemente con las piedras en medio de una cascada de nieve. Pasó toda su vida por su cabeza y cuando cerró los ojos esperando lo peor, sintió que una soga le pegaba en la cara. Sin llegar a pensar, de un manotazo instintivo se aferró a esa soga. Quizás la soga se había quedado colgada de alguna amarra, y si así fuera podría ser que aguantara y que detuviera su caída. Miró hacia arriba, pero todo era ventisca y nieve cayendo sobre él. Cada segundo parecía un siglo, en ese descenso acelerado e interminable. De repente, la cuerda pegó el tirón y resistió. El alpinista no podía ver nada, pero sabía que por el momento se había salvado. La nieve caía intensamente y él estaba allí como clavado a su soga, con muchísimo frío, pero colgado de ese pedazo de lino que había impedido que muriera estrellado contra el fondo de la hondonada entre las montañas. Trató de mirar a su alrededor, pero no podía, no se veía nada. Gritó 2 o 3 veces, pero se dio cuenta de que nadie podía escucharlo. Su posibilidad de salvarse era infinitamente remota. Aunque notaran su ausencia, nadie podría subir a buscarlo antes de que parara la ventisca, y aun en ese momento, ¿cómo iban a saber que él estaba colgado de aquel trozo de cuerda, en aquel lugar del barranco? Así que pensó, si no hago algo pronto va a ser el fin de mi vida, ¿pero qué hago? Pensó en escalar la cuerda hacia arriba para tratar de llegar al refugio, pero inmediatamente se dio cuenta de que eso era imposible. De pronto escuchó la voz, una voz que venía desde su interior y que le decía, suéltate. Quizá era la voz de Dios, quizá era la voz de su sabiduría interna, quizá la de algún espíritu maligno o una alucinación. Y sintió que la voz insistía, suéltate, suéltate. Pensó que soltarse significaba morirse en ese momento. Era la forma de parar el martirio. Pensó en la tentación de elegir la muerte para dejar de sufrir. Y como respuesta a esa voz se aferró todavía más fuerte. Y la voz insistía, suéltate, no sufras más, es inútil ese dolor, suéltate. Y una vez más se impuso a aferrarse más fuerte aún, mientras conscientemente se decía que ninguna voz lo iba a convencer de soltar lo que sin duda alguna le había salvado la vida. La lucha siguió durante horas, pero el alpinista se mantuvo aferrado a lo que pensaba que era su única oportunidad. Cuenta esta leyenda que a la mañana siguiente la patrulla de búsqueda y salvamento encontró al escalador casi muerto. Le quedaba apenas un hilito de vida. Algunos minutos más y el alpinista habría muerto congelado, paradójicamente aferrado a su soga a menos de 1 metro del suelo. Bueno, vamos a pasar a los ejercicios que en esta ocasión pues lo he hecho de otra manera. Estoy pensando siempre formas de que el vídeo pues resulte más ameno y no sea aburrido. Por una parte, creo que el hecho repetitivo de que tenga la misma estructura siempre facilita la comprensión y saber que te vas a encontrar en ello, pero por otra parte, pues bueno, me gusta ir variando porque me lo paso bien. Así que espero que os guste esta nueva forma de explicaros las actividades. Vamos al lío. Caja de recuerdos. Busca un momento de tu día en que estés tranquila y tengas intimidad. Antes habrás preparado una caja bonita en la que vas a atesorar recuerdos de la persona que has perdido. No es necesario que sean cosas materiales, pueden ser recuerdos o anécdotas que escribas en papeles. También pueden ser cosas que quedaron en ti y que llevas dentro, como una expresión, un gesto, una receta o una costumbre. Escríbelos en diferentes trozos de papel y guarda tus recuerdos con detalles bonitos que te gusten, como piedras, velitas, fotos, jabones perfumados. Cuando sientas añoranza podrás volver a abrir tu caja y la esencia de esa persona y todo lo que compartió contigo te acompañará. Un detalle en su honor. ¿Qué gesto crees que podría simbolizar a tu persona fallecida? Plantar y cuidar una planta, participar con un voluntariado, mirar al cielo y meditar un rato cada día. Piensa en una acción que honraría a la persona que has perdido y realiza un pequeño ritual en su memoria. Una carta sin remite.
¿Tienes la sensación de que se quedaron muchos momentos sin vivir, sin hablar, sin compartir? Escribe una carta a tu ser querido en la que le cuentes cómo te sientes y qué momentos te gustaría poder compartir. Es una forma de resolver toda la incertidumbre y la frustración que nos queda en el cuerpo cuando perdemos a alguien, y es una forma de empezar a soltar. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a mi seguidora por sugerírmelo porque, como siempre, ha sido enriquecedor preparar el material y lo he hecho con ilusión y espero que sirva de ayuda. Si te ha gustado, dale like para saber que este contenido te gusta y si piensas que le puede servir de ayuda a alguien que esté pasando por estos procesos, por favor, compártelo. Muchas gracias por verme y hasta el próximo vídeo. Chao.